En esta oportunidad le voy a hacer unas preguntas con respecto a la institución educativa donde usted está laborando. En el curso de Historia de la Educación nos han dejado este proyecto de investigación, que tiene como objetivo, desde el punto de vista, es reconstruir a través de su experiencia cómo la educación en su época, sus recursos serán parte de un archivo histórico educativo. Si me da permiso de poder grabarlo, todo esto será en ayuda a nuestro proyecto de investigación. Por supuesto, puede grabar. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Como eje 1 tenemos prácticas pedagógicas y gestión del aula. Bueno, primera pregunta es, ¿cómo era una clase típica durante los años que usted enseñó? Una clase típica, digamos, antes de la pandemia o después de la pandemia, ¿cómo más o menos sería enfocada la pregunta? ¿O actual? Antes. Antes. Bueno, nuestras clases antes se desarrollaban pues cuando yo entré acá estaba de moda el enfoque constructivista. Entonces ya como que empezó a darse ya la nueva temática de la educación, ¿no? Que el niño tiene que aprender construyendo, utilización de materiales. Ya no era una clase frontal como antes, cuando nos enseñaban a nosotros practicar, sino que ahora ya después vino implementándose este nuevo enfoque constructivista, y pues la enseñanza era horizontal, o es horizontal, en donde el docente es un facilitador, un problematizador, se dice ahora ya, de los aprendizajes. Así es. La segunda pregunta, ¿cuál era la principal metodología de enseñanza que se aplicaba? Que se aplicaba. Bueno, como le repito, ¿no? Anteriormente siempre venía el docente acá de manera frontal a enseñar al estudiante, colocaba el título en la pizarra y empezaba su clase. Pero en cambio ahora, con el nuevo enfoque, como le manifiesto, ya nosotros tenemos que hacer que el alumno se desafíe a través de retos, a través del material didáctico, que él mismo encuentre el conocimiento, pero en base a su indagación. Eso es lo que ahora nos plantea también el Ministerio de Educación a nosotros. No darles los servicios, sino que ellos dándoles los implementos para que ellos aprendan a hacer. ¿Qué tipo de reglas o normas disciplinarias se usaban en el aula? Claro, se usaban, y hasta ahora, ¿no? Se usa, por ejemplo, lo que es las normas de convivencia. Eso lo implementamos siempre y siempre ha estado ahí, ¿no? Las normas de convivencia. Actualmente, pues, porque anteriormente el docente era la autoridad máxima y utilizaba, por ejemplo, muchas veces una regla, un palo grande, y sonaba la mesa, y esa era la norma, ¿no? Que todos eran silencio. Pero ahora ya no, ahora no utilizamos eso, sino más bien las normas de convivencia, que son respetar a los demás, levantar la mano para tomarse la palabra y saber escuchar. ¿Cómo se manejaban los problemas de disciplina o comportamiento? Bueno, acá siempre se presentan así dificultades entre estudiantes, porque sabemos que vienen de diferentes familias, ¿no? Generalmente monoparentales. Entonces viene también con conflictos de casa los chicos, y a veces se presentan peleas, reyertas en el colegio, ¿no? Pero lo sabemos controlar, ya que todavía están en una edad de la adolescencia. Trabajamos con alumnos de educación primaria. Y de ser el caso ya, que es un caso grave, lo derivamos con la dirección del plantel, y también pues llevamos a sus padres si es necesario para controlar la situación. ¿De qué forma se evaluaba el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, se evalúa de manera cómo nos dan los parámetros del Ministerio de Educación y el ente local, la UGEL, que es por ejemplo, con letras A, y si vamos un poquito más elevado está el B, viene el B luego, y el C cuando el alumno está en inicio de su aprendizaje.
porque ahora ya no se habla de alumnos desaprobados, ni mucho menos, así, de manera tajante, ¿no? Se le dice nomás que el alumno está al inicio, y eso da a entender que el alumno está con una nota con un calificativo de C. Y el máximo, como le digo, es el AD, que fluctúa siempre en un rango de 17 a 20, si le podemos poner un número. ¿Existía participación activa del estudiante en clase? Describa con ejemplos. Claro, sí, ahora pues, ahora lo que plantea el Ministerio y también el nuevo enfoque es que el alumno pues salga a exponer su aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, el llamado Día del Logro. ¿Qué es eso, el Día del Logro? Es que el alumno dé a conocer lo que está aprendiendo o lo que ha hecho ya suyo a través de una exposición, por ejemplo. Que él mismo se desenvuelva, resolver una situación problemática, él mismo expone sus aprendizajes ante sus compañeros. Y de esa manera se ve el grado de aprendizaje que ha alcanzado este estudiante durante el primer bimestre, segundo bimestre o tercero o cuarto bimestre. Tenemos 2 días de logro al año. Siempre se dan 2 días de logro al año. Una que es en julio, para terminar las primeras vacaciones, y después ya en cerca de diciembre, inicio de diciembre, para culminar las segundas vacaciones de febrero. Dice, ¿cómo se organizaba el tiempo dentro del aula? Inicio, desarrollo y cierre. Claro, sí, siempre tenemos en los momentos de aprendizaje, por supuesto, el inicio, el desarrollo y cierre, y siempre esos momentos conllevan a varias secuencias del aprendizaje, ¿no? En donde siempre el inicio está la motivación, la generación de saberes previos, el conflicto cognitivo y todo. El desarrollo ya viene en la parte problematizadora, en donde el alumno ya hace sus trabajos, expone incluso en el desarrollo lo que está aprendiendo. Y el cierre ya es como una sistematización, una recapitulación de cómo estamos llevando la clase, que podemos dejar una tarea adicional para que ellos investiguen, y se cierra el tema de ese día. ¿Qué rol tenía la autoridad del docente en esa época? En esa época la autoridad del docente, si bien es cierto, han cambiado el sistema educativo, porque yo cuando llegué a esta institución educativa todavía había muchos docentes que, como le decía anteriormente, ¿no?, utilizaban su regla como autoridad y que golpeteaban la mesa y era un símbolo de que todos tenían que estar en silencio, o había otros alumnos que todavía sacaban su cinturón para dar al estudiante. Sin embargo, esas situaciones que se daban antes ya no se dan ahora. Ahora nosotros más bien lo que hacemos es fijar las normas antes de cada clase, después también, para que de esa manera se internalice siempre las normas del buen comportamiento en aula y fuera de ellas. ¿Cambiaría algo de la forma como se enseñaba o se gestionaba el aula en esos años? En esos años, claro, sí cambiaría, digamos, en el sentido que ahora hay más apertura al diálogo, hay más apertura a la exposición que hace el estudiante de sus tareas, porque más antes uno pues hacía nomás, prácticamente la clase era frontal, hacíamos la clase y de frente la tarea y que ellos hagan. En cambio, no, que ellos hagan por su cuenta, por decirlo así, ¿no? El que aprendió y el que no, pues quizás ya se quedaba atrás. Pero ahora es más personalizada, tenemos que encaminar al estudiante, ya que estamos bajo un enfoque cognitivo constructivista. También estamos llevando como la educación formativa, ¿no? Y valga la redundancia, y ahora se habla de evaluación formativa, de acompañamiento al docente y todo eso. Ahora vamos a pasar al eje 2, que nos dice estrategias de enseñanza, aprendizaje didáctica. ¿Ya? Como primera pregunta tenemos, ¿qué estrategias se utilizaba para enseñar en el aula usted? Por ejemplo, ahora las estrategias que se utilizan es en base a preguntas, desafíos al estudiante, retos al estudiante,
Entonces, una clase actual es mediante preguntas y respuestas, no dándole al estudiante la respuesta, encaminarlo, sí, darle ayudas, darle pistas para que él mismo encuentre su respuesta al conocimiento que estamos insertándolo en él, que estamos dándole. No buscamos que nosotros mismos dando las respuestas o darle ayudas que no despierten en él su curiosidad, su indagación, su propia, digamos, sus propios saberes que él tiene. En base a eso se trabaja, de lo que tiene, para nosotros encaminarlo al logro de los aprendizajes. ¿Aplicaba solo exposición oral o también otras actividades prácticas? Claro, sí, actualmente, por eso, aparte de las exposiciones orales, también, por ejemplo, nosotros hacemos lo que ellos ponen sus propios materiales para el aprendizaje, con materiales, por ejemplo, quizás de desecho, tapas de botellas, de repente, granos, etcétera, para que ellos mismos formen sus propios materiales educativos, sus propias maquetas, y de esa manera, digamos, construyan sus aprendizajes en base a lo que ellos tienen en casa, quizás, o que lo consigan de manera que en la ciudad donde viven los provea. ¿Usaba dinámicas grupales, juegos, experimentos, dramatizaciones? Fíjese, cuando yo inicié empezaba este nuevo enfoque constructivista, ¿no? Empezaba, porque yo fui capacitado en ello. Ya empezamos con las dinámicas, haciéndolo participar al estudiante, lo que ahora se denomina también pausa activa, que hacíamos con los estudiantes, ya pues motivarles para el aprendizaje, ejercicios de relajación, incluso hacemos en aula, ¿no? Muchas veces los chicos están estresados de alguna manera, los hacemos sentar en el piso para que ellos se relajen un poco de las actividades, y eso es lo que venimos haciendo últimamente, ¿no? Que nos da esa motivación para seguir aprendiendo, y eso nos provee también el ministerio y la mujer que hagamos ese tipo de actividades, para que de esa manera el alumno se sienta más cómodo en el aula y siga aprendiendo más y mejor. ¿Qué materiales didácticos tenían disponibles? Bueno, acá fíjese, lo que tenemos disponible es material que ha dejado el Ministerio de Educación. Tenemos una variedad, por ejemplo, de base 10. De base 10 nos ha provisto buen lote del Ministerio. Tenemos, por ejemplo, una biblioteca que, si bien es cierto, está ya en funcionamiento, pero aún le faltan algunos materiales bibliográficos que debemos enriquecerlo. Pero sí tenemos, no nos quejamos de ello. Hay maquetas del cuerpo humano en sus diferentes sistemas. También tenemos, por ejemplo, juegos para divertirse con los estudiantes. En aula, por ejemplo, estamos haciendo uso del ajedrez, que es un juego que necesita bastante capacidad intelectual para que el estudiante se desenvuelva, y de esa manera estamos haciendo uso del material que sí nos ha provisto el Ministerio de Educación en este caso. ¿Eran suficientes los libros o usaban otros recursos? Claro, los libros no siempre son suficientes, porque sabemos que los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje. Algunos no son lectores muy ávidos, ¿no? Hay algunos que les gusta la lectura. Sin embargo, estamos trabajando en ello con el plan lector, para incentivarnos a los estudiantes a que tengan hábito no obligado de la lectura, sino a que lean por placer. Y en eso estamos. Eso nos ha ayudado bastante el plan lector, que lo tenemos implementado en el colegio ya varios años. ¿Usaban materiales del entorno o reciclados? Hemos utilizado del entorno y reciclados también, inclusive hace un par de años atrás hicimos la feria del reciclado, en donde nosotros mismos hacíamos nuestros propios materiales de material de desecho, y muy interesante,
Hemos descontinuado esa práctica, pero sin duda la vamos a replicar nuevamente. ¿Por qué? Porque muchas veces el material de desecho, ya que se bota, por decirlo así, muchas veces sirve, en este caso, para hacer diferentes materiales, ponteos, etcétera, como le dije con las tapitas de botella, ¿no? que es bastante educativo, por ejemplo, para los primeros grados. Se consigue, por ejemplo, de colores, y ahí el estudiante puede hacer seriaciones, distinguir, discriminar entre color y color, etc. Y es un material que muchas veces, por ejemplo, tengo mi botella, ya la utilizo y después lo boto. Pero no, este material puede servir para seguir haciendo cuentas con los estudiantes, ¿no? En los primeros grados. ¿Cómo adaptaba su enseñanza a las diferencias entre estudiantes? Es un poquito, digamos, bastante retador. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos una escuela o institución inclusiva. Nosotros aceptamos alumnos con discapacidad, o como se les dice ahora, estudiantes con habilidades diferentes. En mi aula este año, por ejemplo, tengo prácticamente 2 estudiantes con habilidades diferentes, pero lo que pasa es que no están diagnosticados por el especialista. ¿Qué hago yo? Tengo que no darle la clase que le doy al grupo de estudiantes de sexto B en este caso, sino es que a ellos tengo que tomarme el tiempo para hacerles otra actividad, para que ellos pues se sientan también que están haciendo algo en el aula. Porque si le doy la clase que es de manera horizontal para todo el aula, ellos no van a entender. Así es que es un reto que el colegio se plantea en este caso, porque es una institución inclusiva. ¿Tenía en cuenta si aprendía más escuchando, viendo o haciendo? Sí, sin duda, haciendo es lo que aprenden más. Viendo algo menos y escuchando mucho menos, ¿no? O sea que el estudiante, y hay que verlo también sus estilos de aprendizaje, como les decía antes, ¿no? Hay diferentes. Hay algunos, por ejemplo, que les gusta observar, hay otros que les gusta escuchar, y hay otros que les gusta hacer con el material, y esa es la gran mayoría. Sin embargo, ahora miren, ya nosotros estamos ya utilizando lo que se llama el proyector multimedia en el aula, que antes se utilizaba solo. Yo lo llevé, por ejemplo, ese proyector lo conocí cuando llevaba mis clases de maestría, mire, antes. Qué complicado era llevar un proyector a un aula de educación primaria. Pero no, ahora ya el ministerio ha provisto con 2 proyectores a la institución educativa, y los profesores nos rotamos, y fíjense, somos pocos, sin embargo, los que utilizamos en el colegio proyector, y yo soy uno de ellos, que ayuda a los que son visuales, los estudiantes, a captar la atención. Me parece interesante. ¿Incorporaba elementos del contexto cultural o local en sus clases? Sí, claro, aunque deberíamos incorporarlo más, pero sí lo estamos haciendo. Por ejemplo, lo que nos piden es lecturas, por ejemplo, regionales. Estábamos hablando con un escritor regional para que nos provea sus cuentos infantiles, ¿no? Y de hecho hemos proveído nuestra biblioteca de los cuentos regionales. Sin embargo, tenemos muy pocos, porque a veces el aula sobrepasa los 20 alumnos, y puede ser que nomás tengamos ni la mitad a veces de ejemplares, ¿no? Locales, por ejemplo, cuentos regionales. Que hay unos autores chiclayanos que rescatan lo nuestro, y sería importante seguir indagando al respecto. Lo que nos falta, por ejemplo, es visitar lo que sería los que tiene que ver con los tumbas reales, los museos regionales, para Tucumán, por ejemplo, y de esa manera me estoy olvidando también el bosque Poma, ¿no? Pero sí lo hacemos. Por ejemplo, las aves
del contexto regional, ¿no? que tiene que ver con el oso de anteojos, el orejeje, entre otras aves y animales mamíferos que tenemos en nuestra región, que sin embargo lo estamos rescatando y cuando se trata de la región lo hacemos, aunque deberíamos indagar más al respecto. Dame ejemplos vinculados al entorno del estudiante. Ejemplos al entorno del estudiante. Sí, claro, porque fíjese, en nuestra clase siempre tratamos de que, por ejemplo, cuáles son sus platos que comía, qué saberes han aprendido en su anterior institución educativa y hasta cuánto han llegado en cuanto a su aprendizaje para nosotros de ahí encaminar, ¿no? Porque no es que el estudiante traiga cero conocimientos, sino trae muchos conocimientos en su mente que lo ha vivido, sea aquí en nuestra localidad o en su lugar de origen de donde viene. ¿Valoraba las lenguas originarias, costumbres o saberes locales? Por supuesto. Por ejemplo, como le digo, a veces cuando el estudiante llega de un contexto diferente, quizás al de la ciudad, al citadino, viene con un hablar algo diferente, pero sí se entiende. Y muchas veces, aunque ya no mucho, antes era más, cuando yo inicié, más era la burla del estudiante, ¿no? Mire, cómo habla diferente, él habla esto, habla aquello. Se prestaba para que los demás se sintieran atraídos a su hablar, unos para burlarse y otros atraídos de manera admirativa, admirados. Pero ahora ya no mucho. Ahora, si es que viene el estudiante, ya se sabe, quizás por las redes sociales también, que tanto se ha extendido, que hablamos diferente, pensamos diferente. Entonces ya es más llevadero la situación cuando un estudiante viene, por ejemplo, de la sierra, ¿no? Y ya, si se trata de alguno que lo remera por ahí o lo imita. Entonces ya nosotros de inmediato optamos porque esas cosas ya están un poco más peladas ya por la vez. ¿Cómo preparaba y estructuraba una sesión de clase? Claro, anteriormente, como le digo, nosotros ya entramos ya justamente con ese enfoque constructivista por los años 2000, ¿no es cierto? Ya entramos con ese enfoque constructivista y ya está dándose la nueva tendencia educativa, en donde el estudiante pues ya es constructor de su aprendizaje. Y ya empezamos con eso, ¿no? Activar los saberes previos, ya con sus momentos ya. Y si bien es cierto, el inicio, desarrollo y cierre siempre se ha dado, pero no se conocía antes, por ejemplo, el conflicto cognitivo. Solo le llamaban, sí había escuchado, lluvia de ideas. Vamos a hacer la lluvia de ideas. Pero la lluvia de ideas ya después se conoció que era el conflicto cognitivo. Entonces, ya las planes, para cuando yo llego ya a esta institución educativa, ya se hacía ese proceso ya más afinado que antes, ¿no? Antes nomás era pues de manera, como le digo, frontal, venía el docente y hacía. En cambio no, ya había que hacer pasos. Y después ya vinieron los procesos, de procesos didácticos, hay procesos pedagógicos, las problematizaciones, etcétera, que ahora muchas veces nos enreda tanto el proceso ya que tenemos que hacer en una clase. ¿Usaba fichas, planificaciones escritas, materiales previos? Sí, claro, en la medida de lo posible. Antes no tanto era el material adicional que llevamos, pero ahora sí se nos exige. ¿Por qué se nos exige también? Porque se nos ha provisto de material. Como le decía, tenemos material para ciencias, los diferentes sistemas que proveyó hace años el Ministerio, materiales de base 10, juegos diversos tenemos, nos dio kits de ajedrez incluso.
Entonces, hay kits de material didáctico estructurado que nos ha dado el Ministerio de Educación y no estructurado que nosotros también hacemos con los estudiantes, ya sea de manera colectiva o particularmente ya cada docente con sus estudiantes. ¿Hubo alguna innovación metodológica significativa durante su tiempo? ¿Recuerda algún programa, recurso o reforma que impuso nuevos métodos? Sí, claro. Por ejemplo, miren, antes de la pandemia, por ejemplo, hubo un programa que dio el Viñedo para que dos docentes de la institución vayamos a capacitarnos y nosotros mismos al regresar monitorear al resto de nuestros colegas. Entonces ahí se dio la oportunidad, nos capacitaron por ejemplo para que el estudiante sea más crítico, más reflexivo y no se quede nomás por ejemplo en lo elemental. Le explico, por ejemplo, una lectura. En una lectura, nuestros estudiantes solamente llegaban, por ejemplo, a nivel coeficiencia, a nivel literario. No llegaba, les hacía difícil llegar al inferencial y llegar al crítico. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estamos leyendo algo, una lectura. Y cuando ustedes le preguntan, por ejemplo, al estudiante, ¿dónde nació el personaje? Literal, nació en tal parte. Pero si usted le hace una pregunta, por ejemplo, ¿te gusta cómo? Esa pregunta adicional ya se quedaba, ya no era capaz de absorberla. Pero eso lo hemos superado con esa capacitación que tuvimos y que lo hicimos extensiva a nuestros colegas, que nosotros no debemos quedarnos nomás ni en el nivel literario, ni en el inferencial, debemos ser al criterial, para que de esa manera el alumno sea reflexivo y crítico. Y ahí hemos aumentado en cuanto a nuestra reflexión y hacerlo reflexionar también a nuestros estudiantes, gracias a ese programa que tenemos. Ahora vamos a pasar al eje 3, que se trata de la infraestructura educativa. Como primera pregunta tenemos cómo eran las condiciones físicas del aula donde está enseñando. Claro, mire, cuando llegué a esa institución educativa, si bien es cierto, ya yo he llegado cuando ya era de material noble, como se dice, cemento, pero las aulas eran muy pequeñas, no había una ventilación adecuada, porque eran hechas prácticamente del siglo pasado, las construcciones, y había sido hecho un colegio que se hacía por partes. ¿Cómo por partes? Este año, por ejemplo, venía un alcalde, hacía 2 aulas. Para la otra gestión venía otro alcalde, hacía 2 aulas. Así se había formado de poquito en poquito y ya llegó hasta el segundo piso. Y no era muy adecuado. El patio, por ejemplo, era una losa bastante deteriorada, porque también se había hecho con fondos que sacaba la comunidad. Por ejemplo, hacían una apoyada y hacían una parte, así. Y la construcción de ese patio también estaba deteriorada. Sin embargo, para la época actual, como usted verá, ya gozamos de una infraestructura moderna, que hace poco ha sido construida. ¿Y para qué? Ahora sí tenemos todos los ambientes adecuados, como usted verá. Nuestro patio ya está con techo, nuestros estudiantes ya están bajo sombra, haciendo sus actividades educativas y físicas. Eso sí, por ahí estamos preparados. Servicios básicos como agua, luz y baños en buen estado. Anteriormente, difícilmente podemos decir que estaba en buen estado. ¿Por qué? Porque como la infraestructura misma de la época no se prestaba para ello. Sin embargo, hubo una ONG llamada Intervida que nos hizo un equipo de servicios higiénicos modernos para la época, que nos ayudó
un poco a superar ese inconveniente que tuvimos anteriormente con los años anteriores, que eran pues, como se dice, no adecuados ni para los estudiantes ni para los docentes. Claro, ¿cómo esto afectaba eso en el desarrollo de las clases? Claro, ¿por qué? Porque muchas veces los ensayos paraban atorándose y de esa manera pues incomodaba, entraba incluso al patio, entraba el agua desechable y afectaba sin duda las actividades educativas y físicas y del ambiente de lo que elaborábamos en esa época. ¿Había espacios para actividades recreativas, laboratorios, bibliotecas u otros ambientes en la época donde ustedes anteriormente? Si bien es cierto, había un patio, pero no adecuado, el piso era quebradizo. La biblioteca, no teníamos una biblioteca así adecuada como la que tenemos hoy, no, era un aula que improvisada, de repente la peor aula se le daba ahí, y ahí es como un almacén más que biblioteca, entonces no se contaba con la biblioteca, era más bien un almacén, como le digo, que si bien es cierto nosotros tratábamos de darle vida, pero debido al ambiente que teníamos, nos escaseaba un ambiente para la biblioteca. ¿La infraestructura era adecuada para todos los estudiantes, niños con discapacidad, por ejemplo? Difícil, ¿no? O sea que yo recuerdo de que un estudiante, porque siempre los grados superiores se ponía al segundo nivel, y había un niño en silla de ruedas que tenían que subirlo o bajarlo y tenían que marcarlo a él, porque su sillita, ¿cómo lo van a llevar así? No, entonces era complicado. Sin embargo, se previó de que si se presentara un niño así, ya mejor que baje al primer piso y todo eso, pero no se daban las rampas suficientes en la institución para atender ese tipo de casos. Anteriormente era difícil, complicado. ¿Se hicieron mejoras, remodelaciones o construcciones nuevas durante su periodo? Sí, claro. Como le digo, se superó ese inconveniente de los servicios higiénicos cuando Intervida una ONG hizo una batería de baños nueva, por decirlo así, y también ahora la construcción que tenemos ya hemos superado esa deficiencia en cuanto a los servicios higiénicos que teníamos en antes. Pasamos al eje 4, que es de equipamiento y tecnologías educativas. Dice, ¿con qué materiales o recursos contaba usted para enseñar? ¿Tenía libros de texto, guías, materiales concretos? Claro, sí, siempre me ha gustado contar con bibliografía, o si no, yo la compraba, porque cuando yo llegué no había mucha información aquí en nuestra institución educativa, menos materiales, ¿no? Le cuento que todavía no había aula de innovación pedagógica como se llama ahora, o aula de cómputo, no había cuando yo llegué. Entonces, después de un tiempo, nos involucramos los docentes que debemos tener una aula de innovación con computadoras para que los estudiantes hagan ahí su hora de cómputo. Ya, y después compramos las computadoras, iniciamos creo que con 5 o 6 computadoras. Ya, y después ya vino la provisión del Estado, una vez que tuvimos el aula, ya vinieron con tablets personales que ahora ya contamos con ellas, y una computadora para cada alumno, prácticamente una laptop para cada alumno. ¿Qué tipo de equipamiento había en el aula? Pizarra, mesas, proyector, etc. ¿Quiénes proveían estos materiales? ¿El Estado, los padres o usted mismo? Claro, cuando iniciamos acá solamente había pizarra y nada más. Ya nosotros teníamos que conseguir el material adicional, por ejemplo, papelotes ya nosotros lo considerábamos. Proyector no había, o sea, pero fíjese cómo es el tiempo, ¿no? Los tiempos cambian. Uno se dedicaba nomás a comprar lo básico, ¿no? Porque tampoco no nos alcanzaba para... no es que no nos alcanzaba, sino es que también no vas a invertir tú
en un proyector multimedia, imagínate que costaba, pues en ese tiempo son 5.000. Ahorita ya están en menos de 2.000, ya tenemos. Pero lo que pasa es que ahora ya nos han provisto el proyector, lo que antes no teníamos. Ahora tenemos un proyector y eso motiva la enseñanza, aprendizaje, quieras o no. Se usaban tecnologías como radios, televisores, grabadoras y computadoras. ¿Para qué tipo de actividades o áreas? Sí, claro. Ya hemos utilizado, en inicio cuando llegué, no, nada de eso había, nada de eso, no había aula de innovaciones, aula de cómputo, nada. Pero ya después sí. Después sí ya vinieron las llamadas XO, que era un mini computadora para cada estudiante. Y ahí en esa mini computadora venía hasta juegos, venía también o sea, aprender jugando, ¿no? O sea, matemática divertida, había para hacer, por ejemplo, crucigramas, de manera que el alumno interactuaba con los conocimientos a través del juego, pero aprendía. Entonces, eso eran las EPISO, que nos sirvió en un buen tiempo, nos sirvió creo como 10 años, hasta que ya después se dieron de baja esas por el uso que se le dio también, porque ya se empezaron a deteriorar, se rompieron, etcétera. Pero los alumnos, ¿para qué? Al inicio no teníamos nada de eso, pero después sí hemos logrado ya tener materiales, y ahora incluso ya tiene en el aula de cómputo una laptop para cada estudiante que haga sus actividades. ¿Cómo se aprovechaban los materiales disponibles para el aprendizaje? Se aprovechaba lo que teníamos, ¿sí? Si había, por ejemplo, láminas que teníamos antes, cuando recién llegué, láminas solamente, algunas maquetas por ahí, claro, las sacábamos, y por ejemplo mapas de todo el mundo, láminas del ambiente, láminas de la riqueza peruana, ya sea cultural, gastronómica, sitios arqueológicos, etc., las sacábamos a relucir. Sin embargo, ahora ya tenemos más y mejor material que ello, ya porque vienen, incluso como le manifestaba, ¿no? En ciencia y ambiente vimos lo que es maquetas de cuerpo prácticamente real del ser humano, a estatura real de una estatura promedio, con todas sus partes. Y eso hace que el estudiante, cuando vea eso, se motive por aprender. Y el proyector que tenemos ahora disponible para cada aula, que seamos progresivos. ¿Cómo se aprovechaban los materiales disponibles para el aprendizaje? Claro, se aprovechaban porque, digamos, teníamos muy variedad en esos tiempos. Cuando inicié labores, hablo del año 2005, 2010, por ahí. Pero, digamos, hacíamos modos de cómo sacarle el máximo provecho a los materiales estructurados que nos daba el ministerio, pero también nosotros hacíamos con diversos productos locales, ya sea, como le manifestaba, semillas, a lo mejor descartables, como son las tapas de algunas tapas de refrescos, de gaseosa, etcétera. Nos ingeniábamos y la hacíamos. ¿Recuerda algún cambio importante en el equipamiento educativo durante esos años? Claro, sí. Equipamiento educativo es de que, por ejemplo, ya el Ministerio de Educación vio que el material estructurado que ellos nos daban era beneficioso para los chicos, porque se interesan más en el aprendizaje, porque ellos aprenden más y mejor haciendo, ¿no? Que solo escuchando o viendo. Entonces ya llegó un buen dote de materiales del Ministerio de Educación, que antes no lo teníamos, pero después ya vinieron kits de matemática, kits por ejemplo, de ciencia y tecnología, que nos ayudan, en este caso, con los sistemas del cuerpo humano. También vinieron bastantes juegos recreativos, divertidos para trabajar con los chicos, etcétera. Bastante material nos llegó ya a partir del 2010 en adelante.
Ahora pasemos al eje número 5, que es el perfil del docente. ¿Dónde y cómo recibió usted formación docente? ¿En qué institución? ¿Cuántos años duró? ¿Recibió alguna capacitación complementaria luego de egresar? Bien, mire, yo inicié en el Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús. Ahí hice 5 años de carrera. Posteriormente, hice una complementación académica en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que duró pues de marzo a diciembre. Y también he hecho una maestría en educación que me duró, como siempre las maestrías, 2 años. Esa es mi formación académica, digamos, que tengo hasta la actualidad. ¿Qué lo motivó a ser docente en esa época? Fíjese, eh, como yo prácticamente soy nacido en este ambiente, ¿no? Porque mi papá y mi mamá también fueron docentes, ahora ya son jubilados. Entonces, de ahí creo que parte la cómo es que yo me formo como docente también, ¿no? Entonces, al ver la oportunidad que se me presentó aquí en el Sagrado Corazón de Jesús, y postulé, entonces ingresé a esta institución educativa y fue así como entonces he ido cultivando esta hermosa carrera que es de ser maestro. ¿Cómo describiría su estilo de enseñanza y su relación con los estudiantes? Mi estilo de enseñanza, digamos, siempre es problematizar ahora al estudiante, hacer lo que se desafíe a sí mismos, conflictuarlo, que razone a base de preguntas y respuestas, no siempre dándole todo listo para que él, digamos, llene nomás de manera literal, sino que se cuestione para que de esa manera pues se arraigue el nuevo conocimiento a base de lo que él ya tiene en su mente. Y para eso hacemos pues los presaberes a través del conflicto cognitivo para que ellos se reten y de esa manera adquieran el nuevo conocimiento en base a sus experiencias vividas anteriormente. ¿Tenía vínculos con la comunidad educativa, padres, autoridades locales? Por supuesto, sí, con los padres siempre se tiene que trabajar juntos, porque si estamos desligados de ellos, el estudiante quizás no va a avanzar como se debiera. Sin embargo, hay que lidiar con ese inconveniente que a veces el padre no quiere mucho comprometerse con la tarea educativa de su hijo por los diferentes motivos que tenga, ¿no? A veces es el trabajo o que está en otro lugar y los hijos en otro lugar, pero eh, en la medida de la posibilidad siempre mencionamos que los padres tienen que estar ahí al lado de los hijos para que sigan adelante. Y además, ¿no? Las autoridades educativas de la localidad siempre hemos invitado para que se inmiscuyan también en la tarea educativa, para que de esa manera el estudiante tenga mejores posibilidades de seguir aprendiendo cada día. ¿Recuerda si había diferencias entre docentes más antiguos y nuevos? ¿Cómo se compartían las experiencias entre colegas? Si bien es cierto, muchas veces pero no ha sido demasiado los conflictos que ha habido en mi institución educativa donde he iniciado y sigo ahí. No he trabajado, digamos, en diversas instituciones así educativas de educación básica. El tiempo que llevo de experiencia solo he sido en mi colegio y claro que se han presentado algunos inconvenientes, a veces eh, a veces uno no tiene la misma personalidad y el carácter que otro, entonces hay a veces, muchas veces confrontaciones, pero gracias a Dios no ha llegado así a mayores, se han sabido solucionar los conflictos que se han presentado, a veces por
ver que el alumno muchas veces se encuentra en medio del problema, pero se ha tratado de solucionar, porque a veces algunos, algunos profesores, como se dice, se les pasa la mano a veces, ¿no? Porque antes, créame usted, se castigaba al alumno y muchas veces el docente antiguo tenía que ejercer su autoridad y lo hacía a veces con mucha rudeza en anteriormente cuando yo inicié. Pero sin embargo, esas situaciones se han ido solucionando y ya los nuevos docentes entrábamos con la metodología pues moderna, nueva, en donde ese castigo que se ejercía antes ya no era lo conveniente. Un poquito que les chocó al principio, pero ya nosotros tratamos de apoyarlos a los antiguos docentes de que la nueva, la nueva tendencia era ya pues otra, ya no era del castigo, sino más bien de los retos que los estudiantes debemos hacerles y que las normas más bien se planteen de manera visible en el aula para que sepan estos autoeducarse y autoformarse para la vida. ¿En qué aspecto sentía que debía mejorar o formarse más? Claro. Ujú, como docente, sin duda, mire, hay nuevas tendencias, nuevos estudios, nuevas investigaciones de cómo aprende el estudiante. Hay paradigmas que se presentan, corrientes psicopedagógicas de diferentes profesionales de la educación. Entonces uno tiene que estar leyendo, investigando, para que de esa manera estas nuevas tendencias que se dan en educación nos sigan fortaleciendo a nosotros. Por ejemplo, no se hablaba antes de la evaluación formativa. Entonces teníamos que investigar qué es evaluación formativa. Después vinieron, por ejemplo, que ahora se evalúe también con rúbricas, no solo con exámenes que siempre hemos venido haciéndolo, ¿no? Entonces, esas nuevas tendencias uno tiene que investigar, leer, averiguar, de un autor, de otro profesional, etcétera, para que se siga fortaleciendo. Y eso definitivamente tenemos que hacerlo, ya que nuestra carrera así y cualquier carrera, ¿no? Lo impone en este tiempo de la era tecnológica. Ahora pasemos al eje 6, perfil del estudiante. 1. ¿Cómo describiría usted a los estudiantes de esa época? Describiría a los estudiantes de esa época que si bien es cierto, eh, no hay muchas grandes variaciones, ¿no? Digamos, están acostumbrados a que el aprendizaje adquieran ellos su conocimiento de manera frontal, que el docente escriba y que ellos copien, así, copiar en el cuaderno. Entonces nosotros ya venimos con la nueva tendencia, ¿no? De que, por ejemplo, ya se hablaba de los mapas conceptuales, de los mapas mentales, de los esquemas gráficos. Entonces, ellos no sabían esto, ¿no? O sea, ellos no tenían en cuenta esto, pero ya nosotros poco a poco, con el nuevo conocimiento que nosotros teníamos ya, la nueva tendencia, empezaron un poco a adaptarse y de esa manera, pues el alumno, si tú le incentivas a algo, él sigue la dinámica que tú le planteas y sigue adelante. ¿Qué actitudes predominaban? Interés, respeto, indiferencia, temor. ¿Cómo era su nivel de participación en clase? Claro, encuentras, mira, en esa época en el aula diferentes actitudes de los estudiantes, ¿no? Hay unos que generalmente eh, son callados, eh, hay pocos que sean activos y preguntones, ¿no? O sea que la tendencia, como te digo, era de que el profesor de todo y ellos escuchar. Y no había apertura al debate, al diálogo, a una cultura de, digamos, de que solamente
lo que escribo en la pizarra está bien y tú tienes que copiar, no. Entonces ahora la nueva tendencia es de que nosotros planteemos más bien las actividades, solamente, digamos, encaminarlos, y los que lo desarrollan, lo que lo construyen, un tema de investigación son ellos. Ya nosotros no hay por qué estarle diciendo lo que tienen que hacer. Ellos tienen que descubrir el nuevo conocimiento que se va a arraigar en su mente. Es así lo que se hace ahora, pero antes no. Antes tenías que darle muchas veces todo para que el alumno ya esté dispuesto a copiar y irse a su casa y en base a eso estudiar y dar un examen final. ¿Cuáles eran las principales dificultades que enfrentaban para estudiar? Las principales dificultades que presentaban para estudiar los estudiantes era, por ejemplo, muchas veces el poco apoyo familiar que tenían muchos, familias quizás divididas, ¿no? Donde solamente muchas veces la madre es la que se hacía cargo de ellos, mientras que a veces el padre ausente que no le daba la debida atención al estudiante, y eso quizás mermaba su progreso educativo, su progreso formativo de estos estudiantes, ¿no? El poco apoyo que se tiene o tenía en casa, ya que muchas veces hay algunos alumnos en esas épocas de que eran criados por la abuelita, el abuelito, entonces ahí un poco que dificultaba el progreso de estos estudiantes. ¿Había diferencias entre estudiantes del campo y de la ciudad? Sí, por supuesto. Fíjese de que, por ejemplo, muchas veces el estudiante del campo venía con, por ponerte un ejemplo, ¿no? Si venía pues para cuarto grado de primaria, su nivel de conocimientos era de segundo, por mucho hasta tercero. Entonces no venía en una, si le ponemos en una escala, menor de la que requería. O si estaba en sexto grado, ¿no? Era para quinto o cuarto grado, pero no para el grado que correspondía. Entonces ahí había un poquito de desfase de estos estudiantes que venían del campo. Claro, no hablo no hablo así de algunos casos puntuales, sino la generalidad, ¿no? Pues a veces hay algún estudiante del campo que viene, es inteligente y nos ha sorprendido también, pero a veces la generalidad era esa lo que te conté en un inicio. ¿Qué expectativas tenían sobre su futuro educativo o Claro, las laboral? expectativas, muchas veces, claro. Fíjate, te diré de esos años, ¿no? Se planteaban muchos paros, había también hasta huelgas que hacían el gremio magisterial, ¿no? Entonces, por los estándares económicos que estaban algo bajo, entonces se presentaban estas dificultades educativas y que repercutían en el estudiante. Sin embargo, ya a partir del 2010 en adelante, 2015, ya se empezó a mejorar esta situación, ya que se plantea ahora pues exámenes periódicos a los docentes en donde pueden subir sus remuneraciones. ¿Y para qué? De ese tiempo hacia acá ha mejorado las remuneraciones de los docentes. Ahora pues se goza de más solvencia, claro, tampoco es una millonada, digamos, pero sí adecuado para cubrir la canasta básica familiar que conlleva esta carrera. ¿Había estudiantes destacados? ¿Qué los Claro que sí había caracterizaba? estudiantes destacados, como le mencionaba. Que ellos, por ejemplo, te sorprendían con una exposición excelente cuando les pedías, por ejemplo, en el llamado que hacíamos nosotros, jornadas muchas veces en las plazas de la localidad, presentábamos, por ejemplo, sus producciones de textos. Te hablo en aquel entonces, te hablo de cerca del 2010, incluso por ahí 2008, 2007, que hacíamos
las salidas para dar a conocer nuestros trabajos a los parques principales de mi distrito, y ahí los estudiantes exponían sus obras, exponían sus trabajos realizados, los daban a conocer. Y muchas veces también lo hemos hecho en el colegio internamente, en nuestro patio también, y ahí destacaban. Y tú sabes que a veces para que vea el público, tú propones muchas veces a los que destacan más y bueno, salían ellos ganadores del evento. Y fíjate, eso que hacíamos antes ahora ya ha cambiado con el nombre. Si bien es cierto, nosotros lo llamamos la feria de textos o la feria educativa, ahora se llama el Día del Logro. En estos tiempos, ya hace 5 años atrás, 6, ya se conoce como el Día del Logro, que hacemos 2 veces al año, una a mitad de año y otra a fin de año escolar. Ahora pasemos al eje número 7, que es plan de estudios y enfoques. 1. ¿Qué asignaturas eran las más importantes durante el periodo en que enseñó? Se priorizaban ciertas áreas como religión, educación cívica, trabajo, Ya, mira, etcétera. siempre las áreas priorizadas, mira, desde que he entrado, siempre son matemática y comunicación. Y esto lo hacemos en comunicación a base del plan lector. Y quieras o no, el Minedo te evalúa. En aquel entonces y hasta ahora te evalúa generalmente estas 2 áreas, matemática y comunicación con lo que es el llamado comprensión lectora o comprensión de textos. Entonces, en eso radica, ¿no? Y muchas veces, seguimos dejando un poco de lado las áreas como tú mencionaste, cívica, y que engloba personal social que nosotros le conocemos. Entonces, ¿no? En vista de ello, para recuperar ese desfase que tenemos en cuanto a priorizar de áreas, ahora, por ejemplo, tenemos ya más apoyo para el área de personal social con el manejo de emociones, y dándole énfasis también a eso, ¿no? Porque tú sabes que muchas veces se pierde eh, el que tengamos niños que resuelvan sus problemas, y eso lo van a aprender a través de cómo canalizan, por ejemplo, ellos mismos sus emociones, sea para bien o sea para mal. Entonces nosotros queremos a sacarlo para bien, y por eso es que estamos haciendo conjuntamente con una ONG talleres y actividades en aula con el manejo de emociones y también adquisición de habilidades sociales, para no solo estar priorizando estas 2 áreas que nos pide el Minedo como prioritarias en este caso, en el plan de estudios. ¿Recuerdas si hubo algún cambio en el plan de estudios durante esos años? ¿Qué impacto tuvo en la enseñanza y en los estudiantes? Claro, mira, como te digo, sí ha habido un cambio, porque la manera como se venía enseñando era lo que se conocía como la tradicional, pues, ¿no? Así se venía trabajando como la tradicional. Y al entrar el nuevo enfoque que se conocía, el nuevo enfoque pedagógico le llamábamos, y le llamaba también los del Minedo, sin duda cambió para bien porque permitía a los estudiantes adaptarse a las nuevas tendencias, ¿no? Adaptarse a las nuevas tendencias que piden las instituciones ahora, ¿no? Que el alumno aprenda haciendo, que el alumno no sea muy memorístico, sino más bien que adquiera habilidades para la vida, que aprenda a lo que me acuerdo, ¿no? Los saberes, ¿no? Los llamados saberes. Saber, saber hacer, saber ser, saber convivir, saber conocer. Entonces, estaba de moda esa tendencia. Entonces, nos afianzamos bien de ello, y un poco ya que dejamos también de una enseñanza vertical, en donde el docente tenía toda la potestad de hacer la clase y resolver los problemas del estudiante, darle, digamos, todo hecho, desarrollado ya. Yo hago el primer ejemplo, como era siempre, ¿no? A ver,
una clase común, pues, ¿no? Ya hacemos fracciones, por decirlo así, ya. Ya empezábamos de frente con la fracción. El título, fracción, ya, la fracción es como una división, etcétera, ¿no? Toda la definición de fracción, dividido en partes iguales, así, lo dábamos nosotros directo, pero no, esa tendencia cambió. Más bien ahora ellos tenían que sacarle los saberes previos a ellos mediante el conflicto cognitivo y ellos que definan qué es fracción. Ajá, ¿a qué denominamos fracción? Mediante ejemplos que ellos, digamos, parta de ellos de cómo aprendieron, por ejemplo, si estoy en quinto grado, a ver, ¿qué recuerdan de cuando le enseñaron en primero, segundo, tercer y cuarto grado de fracciones? A ver, ¿qué entienden por fracciones ustedes? Entonces, ahí entra, mira, la nueva tendencia, ¿no? A ver, que ellos nos den sus respuestas de lo que entienden que es fracción. No nosotros darle el concepto y decirles esto es, sino que ellos descubran su propio aprendizaje. Eso es lo que cambió, digamos, de un tiempo a otro. ¿Qué valores buscaba transmitir a través de la enseñanza? Claro, siempre se ha buscado transmitir valores que promuevan el bien común. Y tú sabes que siempre se trata pues del respeto, la solidaridad, la generosidad, la justicia. Eso, ¿no? Porque tú sabes que vivimos y hemos vivido en un territorio donde tú has llegado, que antes pues había un poco más conflictivo aún, porque se hablaba incluso de pandillaje, que ahora ya, gracias a Dios, no hay, pero antes sí. Entonces eso afectaba también el contexto del colegio y algunos alumnos de más edad, de los últimos grados, se veían quizás en la necesidad de acudir a estas bandas y ser captados por ellas. ¿Para qué? Para denigrarse como ciudadano y convertirse a lo mejor en un delincuente. Pero de ese tiempo a esta parte, eso ha cambiado y ahora, digamos, ya tenemos un contexto, por decirlo así, más saludable, más tranquilo, más armonioso, etcétera. ¿Se aplicaban enfoques educativos específicos, religioso, productivo, intercultural, etcétera? Sí, claro. Nosotros, ya con esta nueva tendencia que nosotros veíamos venir porque los tiempos cambian, por supuesto que se trataba ya en las actividades socioculturales de rescatar, ¿no? De rescatar ese, esa interculturalidad, esa ciudadanía de paz y tranquilidad. Por ejemplo, ya el estudiante que venía del campo traía sus propias tradiciones y costumbres, y si se arraigaba acá en la ciudad, ya les transmitía a los locales. Y entonces es así como nosotros también hemos participado en ferias interculturales. Recuerdo, ahorita se ha dejado porque cambió la administración en la UGEL, pero nosotros, por ejemplo, bien hemos participado en la llamada la niña o estudiante Muchik, en donde tenía que aprender las participantes, mira, el idioma Muchik, que hablaban los moches en la antigüedad. Entonces salía la reina Muchik. Y de esa manera era un espacio de que rescatar, mira, la cultura local que en un tiempo nuestros ancestros ocupaban esta parte de nuestro Perú. Entonces eso motivaba a los estudiantes con vestimenta típica a dramatizar estas actividades interculturales, y era muy un espacio para reflexionar en cómo nuestros antepasados vivieron y se dieron bastantes procesos que conllevan a que nosotros ahora tengamos una cultura muy rica en este aspecto. ¿Cómo se distribuye el tiempo semanal entre las distintas materias?
A ver, el tiempo entre los distintos materiales. Claro, siempre hay siempre, digamos, debería haber un espacio para aplicar el material educativo en el aula. Quiero entender cómo se aplicaba, digamos, el material que tenemos o que nosotros hacemos en la clase. ¿Te refieres a eso? Claro, y como te decía en otras preguntas anteriores, el material es importantísimo para que de esa manera, digamos que el, el estudiante interactúe con el material. Y el material que tenemos nosotros ahora, por ejemplo, el que nos envía el Minedo, pues es básico. Y el no estructurado que nosotros hacemos también ayuda al estudiante. ¿Por qué? Porque le llama más la atención a nuestro estudiante trabajar con material que sin ello, ya sea estructurado o no estructurado. Por él fuera, el material tiene que estar ahí disponible para que siga aprendiendo. Y nosotros, pues, en cada sesión, tomamos el material, aunque no siempre, yo creo que deberíamos más implementar el material en cada sesión para que de esa manera el estudiante tenga ese tiempo valioso de la clase ejecutado para aplicar el material en sus saberes que está adquiriendo. ¿Se brindaba atención a temas como ciudadanía, derechos, diversidad o género? Más ahora. Anteriormente, si bien es cierto, se dan las áreas ahí, como se conoce en personal, como se conoce el área de personal social, engloba todo lo que tú me dices, ciudadanía, intercultural, etcétera. Sí lo hacíamos, pero nos faltaba un poco más. Ahora sí ya lo estamos ejecutando con más ahínco, dadas las circunstancias también que vivimos en, en un clima de violencia muchas veces, a veces en donde la delincuencia trata de copar todos los sectores sociales, ¿no? Entonces nosotros vamos con la enseñanza de valores, como se dice, en donde rescatamos el buen comportamiento de los estudiantes y lo fortalecemos a través de incentivarlos, ¿no? A ellos. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, siempre promovemos que haya bastante participación en lo que tiene que ver con brigadieres, policías escolares, policías ecológicos, brigadier de pastoral, de tal manera que todos confluyan a que se les brinde respeto a estos estudiantes y ellos también transmitan el encargo que le está dando la institución educativa a ellos para que se formen en valores y de esa manera tengamos ciudadanos de bien en el futuro. Sí lo estamos haciendo. El último eje, que es políticas educativas y contexto nacional, regional. Pregunta 1. ¿Recuerda alguna reforma educativa importante durante esos años? ¿Cómo afectó su práctica como docente? Reforma educativa. Claro, mira, ve, se dan las reformas educativas. Por ejemplo, mira, ve, una reforma educativa fue, por ejemplo, que, mira, ¿Cómo tú se sabes que implementaron antes se programas calificaba especiales? con el llamado número, del 1 al 20, ¿no? Si bien es cierto, ha quedado, pero cambió a letras. No, primero era todavía A, B y C. Bueno, se sabía que el de A era bueno, en un nivel de logro destacado, y más abajo había pues en proceso y C el inicio. Entonces, esa fue una reforma que llamó nuestra atención, ¿no? Y no y no ha cambiado, mira, se ha quedado con los calificativos en letras, que hasta ahora lo tenemos, y eso fue lo que eh, nos llamó la atención, y bueno, y nosotros teníamos que acatar esa reforma que se hizo. También, por ejemplo, recuerdo otra reforma que hubo en el sector educación, es de que, por ejemplo, mire, ya no se premie a no sé si
si compartes o algunos no comparten la idea de que ya no se dé, digamos, diplomas de honor en fin de año para los estudiantes que destacan, por ejemplo, en ciencias o letras. El Minedo lo, digamos, de manera, mediante una resolución dijo que no se dé ya esos premios individuales, sino más bien que sean colectivos, dijo, porque de esa manera quizás se vean un poco los demás estudiantes tristes porque solo a uno se les premia. Eso también ya el ministerio, porque antes sí se le daba diploma pues de honor al quien destacaba, ya sea en sus conocimientos en comportamiento, se le daba su diploma de honor, pero después el ministerio hizo la reforma de que no se haga esos premios, más si hay un premio que se haga grupal. Bueno, hay algunos que dan su opinión a favor y otros en contra, pero como es una directiva, una reforma ministerial, tenemos que acatar. Eso es lo que recuerdo de algunas reformas. No sé otras, a ver, otra reforma, quizás el proceso educativo de que eh, sea también de manera que eh, la evaluación no sea, digamos, punitiva, sino también que sea más bien, como dije antes, formativa, y que los estudiantes de primer grado no tienen repitencia, simplemente pasan a segundo grado, tengan o no las habilidades y conocimientos del grado, pasan sí o sí. Es una reforma también que se adapta. ¿Existía autonomía de la escuela para adaptarse a su contexto o todo venía dirigido desde el ministerio? Claro. Mm, quizás se refiere a esta reforma educativa de que del nuevo enfoque que se conocía, ¿no? Del nuevo enfoque pedagógico. Claro, porque tuvo que pasarse, mira, ve, de un docente autoritario que lo sabe todo a un docente horizontal, a un docente en donde diga que sea el facilitador, el problematizador. Entonces, eso fue un cambio de paradigma para más que todo para los antiguos. Yo que llegaba recién, digamos, a ese nuevo paradigma, no me costó mucho porque estaba en la época adecuada, pero en cambio a los que venían trabajando de manera tradicional sí les afectó, porque ellos, si bien es cierto, demoraron en adaptarse al nuevo paradigma, al nuevo enfoque pedagógico, otros muchos no lo hicieron, siguieron con su tendencia tradicional hasta que se jubilaron. Pero el ministerio vio entonces esa situación y ¿qué hizo? Bueno, capacitar, capacitar y capacitar con el Plan CAD, el PRONACAD, para que de esa manera lo tradicional se vaya dejando a un lado y se arraigue el nuevo enfoque pedagógico. Y para mí, normal, porque ya yo como recién salía de la carrera magisterial a trabajo en aula, me adapté de manera muy pertinente. ¿Recibió capacitaciones u orientaciones en relación a nuevas políticas educativas? Claro, sí, como venimos conversando, sí se implantaron programas especiales, por ejemplo, como el Plan CAC, que era una capacitación a nivel nacional que se estaba dando. Se empezaba por los primeros ciclos, en este caso primero y segundo grado, que es el tercer ciclo ya, cuarto ciclo, tercer y cuarto, quinto ciclo, quinto y sexto. Entonces yo llegué justo para en este caso para el quinto ciclo, quinto y sexto grado que se estaba dando, la capacitación del Plan CAC. Y este programa, como te venía diciendo, venía ya tratando a la nueva tendencia educativa que tiene que ver con que el alumno construya sus propios aprendizajes y que no salga del docente ya las respuestas al conocimiento que estamos aprendiendo, sino del propio alumno. También, por ejemplo, recuerdo que
hubo la capacitación del PRONACAP, sí, PRONACAP, que también ayudó a los docentes a que se enmarcaran en esta nueva tendencia. Y finalmente recuerdo que hubo la capacitación en donde se monitoreaba, se llevaba a capacitar a 2 docentes de cada institución educativa seleccionadas. Fuimos una docente y yo de mi institución educativa a ser capacitados, y después nosotros monitorear a nuestros colegas de cómo hacer una clase, digamos, con que se lleve al estudiante a que responda o hacer preguntas para que responda de manera crítica el estudiante, que sea crítico, que no solamente se quede en el nivel inferencial. Y para ello hay que saber hacer las preguntas de manera pertinente. Entonces, en donde el docente, a base de preguntas y respuestas, tiene que sacar el nuevo conocimiento de los estudiantes, sin decirle la respuesta a él, sino que más bien buscar formas, buscar estrategias de cómo el estudiante por sí solo descubre el aprendizaje. Claro que tenemos que darle pistas en este caso, y de esa manera pues descubra su propio aprendizaje y siga aprendiendo. ¿Hubo alguna política o directiva con la que usted no estuviera de acuerdo? ¿Por qué? Si bien es cierto, el ministerio es quien da los lineamientos educativos, pero también hay una parte regional, incluso local, de la institución educativa que puede plantearse. Y eso se enmarca, digamos, en el proyecto educativo que uno tiene, el llamado PEI, Proyecto Educativo Institucional. Entonces ahí puede la institución educativa, si tiene algún programa, si tiene algún proyecto que hacer, si tiene algo que gestionar en bien de los estudiantes, se hace de manera que se impregne en el PEI y ya tiene valor oficial para la institución educativa. Y de esa manera, digamos, que venga el Augel o el Minedo y nos diga por qué han hecho esta innovación, por decirlo así, entonces tenemos el respaldo que está en nuestro PEI, que en asamblea de docentes se acordó, se hizo y se implementó. De esa manera tiene ya su base legal la institución educativa para plantear cualquier proyecto, programa de innovación, etcétera, pero que esté plasmado en su proyecto educativo institucional para que sea de validez ante las instituciones superiores. Claro, sí se ha tenido, sí. No recuerdo en cuanto a políticas educativas que sea exactamente, pero digamos que de manera, que sí nos ha llegado, ¿no? Por decirlo, a través de nuestros directivos, ¿no? A veces hay algunos lineamientos que se tienen que precisar, como te decía, pues algunos lineamientos como el caso de las calificaciones, el caso de que los estudiantes de primer grado, por ejemplo, pasan sí o sí, o que cuando tuvimos, por ejemplo, algún lineamiento que nos dieron en pandemia, que ningún estudiante, ahí sí que ningún estudiante de cualquier grado fuese, no era sujeto a reprobación, no era reprobado, todos pasaban. Y ese es un lineamiento que nosotros teníamos que considerar hacia el niño no esté en su capacidad de pasar al siguiente grado, pero tenía que pasar sí o sí porque era un lineamiento, una disposición del Ministerio de Educación y teníamos que adaptarnos a ello. ¿Se impulsaron políticas específicas sobre género, inclusión o interculturalidad? Digamos que a través de que nos daba el ente superior, ¿no es cierto? Quiero entender que daba esos lineamientos. Sí,
Por ejemplo, mira, ellos nos planteaban, por ejemplo, mira, un lineamiento fue a nivel de UGEL, por ejemplo, que se haga el llamado Día del Logro. Día del Logro. ¿Y qué era el Día del Logro? El Día del Logro era una exposición del estudiante que dé a conocer sus mensajes al público en general, empezando por sus, ¿no? Y a cualquier vecino, autoridad que llegue a la institución era público que puede entrar, puertas abiertas, o sea, que puede entrar cualquier ciudadano de bien, por supuesto, ¿no? A observar cómo es que su familiar, en este caso su hijo, su hija, va aprendiendo y puede llegar, digamos, al aula en el día que se publicita para que vea cómo es que el estudiante ha llegado a adquirir esos conocimientos, por ejemplo, de los grados anteriores que viene haciendo. Entonces, él hace una exposición de lo que aprende, hace un relato de lo que aprende y lo demuestra él mismo con sus propios conocimientos, sin ningún tipo de ayuda adicional que pueda darle el docente para que resuelva una situación. No, le podemos dar una, como por decir, facilidades si da el docente, pero él es quien desarrolla o sí la clase ese día. Él se prepara en lo que ha aprendido y lo resuelve. Es, por decirlo, el día del logro es el estudiante quien es el protagonista ese día y él hace exponiendo, conversando, dando a conocer sus aprendizajes y si lo hace de manera activa, muchísimo mejor. ¿Qué quiero decir con activa? Que utilice materiales para que sea, digamos, atractivo para los demás quienes los están escuchando. Por ejemplo, siempre eh, he estado de acuerdo, digamos, no ha habido una que contravenga mucho. Se vio un poquito, se vio un poquito, ¿cómo te diré? Pues ahora con eso eh, del género, ¿no? La ideología de género. Entonces, muchas veces el ministerio deja ya potestad de, del estudiante, cualquier tendencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podemos mucho inmiscuirnos ya en eso, ya porque son tendencias interiores, intrínsecas de los estudiantes. Sin embargo, nosotros podemos orientar hasta donde está permitido la orientación, más no. Entonces, a veces hay políticas que, como estamos en tiempos, digamos, de modernidad, que son un poco delicados, entonces tratamos en lo posible de no inmiscuirnos mucho en estos temas, dado que todavía nosotros atendemos a adolescentes, ¿no? Entonces, temas como la ideología de género es un poquito delicado y que estamos llevándolo de la mejor manera en las instituciones educativas para que nuestros estudiantes, digamos, reciban la orientación y el adecuado profesional para que aborde estos temas. Ujú. Por supuesto, sí, sí se ha impulsado a través de ello, como te decía, ¿no? A través de talleres, a través de ferias, sí. Recuerdo como te dije también en alguna pregunta anterior, exponíamos las ferias interculturales, por ejemplo, la señorita Muchik, que era pues nuestra reina institucional, y así todos los colegios de mi localidad lo hacíamos en un evento bastante formal en donde nuestras participantes hacían gala de su vestimenta típica. Entonces ahí se fomentaba este apreciado tesoro que tenemos de nuestros ancestros. Además, por ejemplo,
como verás, en nuestro territorio hay bastante gente inmigrante, me refiero de la sierra, de la selva, entonces traen sus costumbres y hacemos esas fechas. Y ahora en mi institución educativa está catalogada como interinstitucional, intercultural. Tenemos bastantes estudiantes extranjeros, venezolanos, tenemos buena comunidad en donde ellos también hacen uso de generalmente ellos hacen uso de nuestras costumbres y se adaptan muy bien a nuestros bailes, a nuestros cantos y participan de lleno. De hecho, ayer hemos tenido la feria de nuestro festival patriótico en nuestra institución educativa y pues han salido incluso estos estudiantes extranjeros a bailar, a danzar nuestros bailes típicos de aquí, ya sea de la sierra, costa o selva, y se adaptan muy bien y estamos en eso, que se arraigue en ellos también nuestra cultura de buena forma. Bueno, muchas gracias, profesor Edgar. Esas han sido todas las preguntas en base a los 8 ejes que se ha desarrollado. Agradecerle por su apoyo y participación con el proyecto de investigación. Ya, ok. Gracias. Gracias. Cierto. Nos vemos, profesor. Listo, nos vemos. Hasta luego.